El día de hoy conocerás 10 cosas que Mojang ha querido añadir a Minecraft pero que al final se han olvidado. Pero antes de seguir debes saber que si me escuchas un poco extraño es porque estoy un poco enfermo. Tu generosísimo like me daría muchísima fuerza, gracias. En el juego existen diferentes profesiones de aldeanos, como granjeros, carnicero, pescador, herrero de armaduras y de herramientas, pastor peletero, sacerdote, cartógrafo, flechero. Sin embargo, ¿no crees que hace falta uno más? Pues este jugador propuso añadir un aldeano musical, y para ello he construido un nuevo edificio para los aldeanos, y este es una especie de taberna o restaurante, donde tenemos mesas, sillas para poder convivir con todos los aldeanos. Y este aldeano musical se podría hacer con un tocadiscos, y sería el encargado de dar música a todos los aldeanos que estén reunidos en la taberna. Y lo interesante es que el desarrollador Jeff le contestó: me gusta esta idea. Sin embargo, eso no significa que se agregará ahora mismo. Jeff no descartó la idea. De hecho, dijo que le gustaba demasiado la idea, pero de momento no lo hemos visto y ha sido olvidado. Imagina que los tradeos del músico se basan en cosas de música, por ejemplo, conseguir bloques musicales, o incluso 2 tocadiscos por el precio de un diamante. Además, algunos discos musicales que te hagan falta. Aunque eso sí, este aldeano no debería ser capaz de tradear absolutamente todos los discos, para que la mecánica del creeper y el esqueleto siga siendo bastante interesante, pero que sí se pueda tradear algún que otro disco. Esperemos que Mojang se acuerde y que algún día lo añadan. Los escudos funcionan de una manera específica, y para enseñarlo he traído a Valecita. Cuando un jugador hace clic derecho en los escudos, estará completamente cubierto, pero si golpeamos en la parte de la derecha, podrás ver que también sigue protegido, por lo que no tiene mucho sentido que justo aquí tenga protección cuando no está el escudo. Por eso los desarrolladores durante la Minecon 2015 dijeron que querían hacer el escudo mucho más inteligente, y que funcione exactamente hacia qué dirección estamos apuntando el escudo. Por ejemplo, si tenemos el escudo en la parte de la derecha, que siga protegiendo, aun cuando no estamos haciendo clic derecho. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo golpeo a Val desde aquí, sí, le haría daño, pero si golpeamos en la parte del escudo, no debería hacer daño. Esto ayudaría mucho en las cuevas. Por ejemplo, si un zombie te viene hacia la izquierda, este escudo debería protegerte. Lamentablemente Mojang no ha hecho esta implementación, y al parecer se han olvidado desde la Minecon 2015. El inventario del juego ha cambiado durante el tiempo. Empezó siendo así, luego así. ¿Qué demonios es esto? Luego añadieron la zona de crafteos, pero el jugador no se veía. Hasta que después de unas versiones, por fin se veía nuestro jugador. Y actualmente incluso tenemos un libro de recetas, y nos ayuda a aprender todos los crafteos. Pero ¿te has dado cuenta que el jugador no está del todo bien representado? Por ejemplo, si tomo una poción de invisibilidad, claramente el cuerpo del jugador estará invisible. Y si abrimos el inventario, puedes ver que sí, se ve invisible. Pero si el jugador se pone invisible en el inventario, significa que con otros efectos también debería ser posible, como las fechas espectrales. Una vez que el jugador está brillando, ¿por qué no se puede ver en el inventario? Lo que deberíamos ver en el inventario sería algo como esto. Así el jugador puede entender perfectamente que tiene brillo. O por ejemplo, cuando un jugador es brutalmente arrasado con flechas de esqueletos, el inventario sí nos muestra todas las flechas que tenemos. Y cuando estamos en llamas, el inventario también nos enseña el fuego. Pero no tiene sentido que el efecto de brillo no se muestre. Pero los chicos de Mojang ya respondieron a esto. Actualmente no es fácil de hacer, pero lo vamos a considerar en el futuro cuando mejoremos el sistema de inventarios. Ha pasado tiempo y todavía no sucede. Los desiertos tienen un montón de estructuras, como los pequeños pozos de agua, las villas y también las pirámides del desierto. Que por cierto, te enseño esta épica semilla que me acaba de tocar. Es una pirámide enterrada en una cueva que está cerca de un fósil. Esta es la semilla y las coordenadas. ¿Pero no crees que hace falta una estructura en las mesetas? Este épico bioma naranja no tiene ninguna estructura interesante, y toda la arena está sin absolutamente nada. Y desde hace mucho tiempo todos los jugadores han propuesto unas pirámides en estos biomas, pero de arenisca rojiza. Incluso a mí me gustaría ver algunas aldeas de este color. Una civilización del oeste le quedaría demasiado bien a las mesetas, donde se podría utilizar diferentes colores de terracota. O por qué no hacer unos poblados muy coloridos como en Latinoamérica.
Curiosamente, los chicos de Mojang se han mostrado interesados en este tipo de estructuras. Por ejemplo, el mismísimo Jeff mostró en Twitter unas épicas torres de arenisca en las mesetas. Fue una idea que se le ocurrió y lo hizo en creativo. Lastimosamente no lo hemos visto para nada en Minecraft. Y en una ocasión en Twitter le preguntaron si algún día añadirán los templos de color rojo y dijo: quizás algún día. Solo nos queda tener esperanzas. La gran mayoría de jugadores de Minecraft han querido mejorar la vagoneta con horno, pues no sirve para muchas cosas, y sin dudas necesitamos una actualización para mejorar estas vagonetas. Pero ¿qué pasa si te digo que Mojang tenía planeado eliminarlas, borrarlas para siempre del juego en vez de una mejora? Jeff dijo: creo que eliminaremos gradualmente el Minecraft con horno. Pero la realidad es que nunca aclaró si esto se trataba de una broma. Y si fuera de verdad, no me extrañaría, porque esta vagoneta le falta demasiadas funciones y no es muy útil. Tal vez el día que podamos unir estas vagonetas sí sea de lo más útil, y así que sirva como una especie de locomotora. Simplemente uniríamos nuestra vagoneta con horno y así podríamos andar. Menos mal que todavía no los han eliminado y todavía hay esperanzas de tener una mejora a estas vagonetas. Sabemos que la redstone se puede colocar en el piso, pero en las paredes no se puede. La redstone vertical solo funciona con un bloque, es decir que si tú intentas hacer que la redstone suba más de 2 bloques, no vas a poder. La redstone vertical sería súper útil, en vez de tener que hacer espirales, sería súper fácil solo colocar redstone en las paredes, y así hacer sistemas mucho más sencillo. Veamos qué dice Jeff al respecto. No he mirado esto todavía, me temo que agregará mucha complejidad al código de redstone, pero definitivamente es factible. Es una de esas cosas para después. Con esto podemos casi confirmar que la redstone vertical está dentro de las listas que Mojang podría añadir en el futuro. Si tú pudieras añadir un nuevo bioma a Minecraft, ¿cuál sería? Pues en una ocasión le preguntaron a varios trabajadores de Mojang qué bioma les gustaría añadir, y esto es lo que contestaron. I want space. The moon. Yeah, low gravity. Yeah, spacey monsters on it. ¿Te imaginas que en algún momento sí podamos llegar a la luna en Minecraft? Sería la mayor actualización que se ha hecho hasta el momento. Y algunas cosas de lo que dijeron es que habría diferente gravedad y que incluso podrían haber monstruos espaciales. Desgraciadamente los que dijeron de esta idea del espacio no tienen un gran poder en Mojang, pero ten en cuenta que en las juntas de trabajo de ideas para Minecraft, todos estos trabajadores podrían dar la idea de la luna y de cosas espaciales, haciendo que exista alguna posibilidad. Dime tus ideas para una luna de Minecraft aquí abajo en los comentarios. Muchos servidores de Minecraft utilizan páginas web para poder verificar tu cuenta de Minecraft, pero estos métodos utilizan programas externos y no son oficiales de Minecraft, y siempre se le ha pedido a Mojang que implementen un sistema de verificación de cuentas pero que sea oficial. Y Mojang contesta: este sistema de autenticación para servidores todavía está en nuestra lista de tareas pendientes, pero no es una prioridad alta en este momento, o más bien tenemos un montón de cosas de mayor prioridad que deben ser lo primero. Lo siento, no llegará pronto, pero posiblemente en una actualización veremos autenticación de cuentas en servidores. Y la cosa olvidada que todavía esperamos y que es de las cosas más importantes es el Ultimate Plan de Dinnerbone. Este plan involucra el huevo de dragón junto a los Endermites. Y esto es lo que dijo Dinnerbone en el año 2014. Tengo un plan con los Endermites, pero tendrán que esperar. También puede incluir el huevo de dragón, pero aún no lo he discutido con el equipo. Han pasado muchísimos años y todavía no hemos visto este plan, pero el día que Mojang lo añada, muy posiblemente sea la actualización del End. Minecraft Dungeons nos demostró que existe una dimensión donde provienen los Endermites. ¿Será que la End Update sea en otra dimensión diferente? Y quién sabe, tal vez el huevo de dragón sea utilizado para poder abrir este portal. De momento no se sabe y no sabemos cuándo llegará este plan maestro que tienen desde hace muchos años. Haz clic aquí para más cosas que a Minecraft se les ha olvidado añadir.